días nuevamente con todos y todas. Vamos a dar inicio a nuestro taller de la segunda jornada del día de hoy. Para ello quiero dar la bienvenida a nuestro expositor, quien durante estas 2 siguientes horas nos va a acompañar e ilustrar y también encaminar por todo ese proceso que el día de hoy estamos desarrollando. Ingresamos a nuestro módulo 5, que tiene que ver con comunicación política, con el tema 13, lenguaje parlamentario. Bienvenido, Pablo Galindo. Te damos la palabra. Muchísimas gracias. Hola con todas y todos. Yo soy Pablo Galindo. Quiero mandar en esta primera ocasión que tengo para comunicarme con ustedes un fraterno abrazo e ideas y presagios de solidaridad y un buen futuro para todos ustedes en cada uno de sus hogares, ¿no? Y también en todas las manifestaciones que estén construyendo para sacar adelante ideas creativas y propositivas. Bueno, quisiera introducir todo esto de acá, pero antes quisiera ver si es que cuento con participación de las personas que están aquí, tal vez presentándose, conociendo de dónde vienen, a qué se dedican, ¿no? Y bueno, tal vez alguien quiera iniciar con eso. ¿Cómo está, Pablo? Buenos días. Mi nombre es María del Cisne, soy de la ciudad de Cuenca y actualmente estoy estudiando trabajo social en la Universidad Católica. Chévere, María del Cisne. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenos días, Pablo. Mi nombre es Erika Calé. Soy egresada de Lengua y Literatura de la Universidad de Cuenca y voluntaria social. Muchas gracias, Erika. ¿Alguien más? Veo a... Buenos días, Pablo. Mi nombre es Daniel Castro. Soy estudiante de Ingeniería Automotriz en la Politécnica. Soy de Limón Indanza, provincia de Morona, Santiago. Chévere, muchas gracias, Daniel, ¿no? ¿Están bien sus nombres están correctos, así como están en la pantalla? Por ejemplo, Samantha Chacho, sé que es María del Cisne, ¿no? Entonces, bueno, para Sí, tenerlo... lo que pasa es que mi laptop no traje el cargador, entonces estoy utilizando el Zoom de mi prima. Ya, no pasa nada, no pasa nada. Solo quería tenerlo presente. Bueno, pero veo que está Eliana Pacheco, está Viviana, Joana Calle, Jenny Paredes, Ana Santa Cruz, Leti, también está Andrés Estudillo, Mabel Soledad, Gabriel Yupa, Joana Gordillo, Eric Muy y Fabián Saeteros. ¿Están ellos aquí? Hagan un llamado de participación. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Mi nombre es Mabel Pacheco. Hola, Soy estudiante, soy estudiante de la Universidad de Cuenca, de la carrera de Género y Desarrollo, y a eso me dedico por el momento. Muchas gracias por escuchar. Gracias, igual. A ver, Eliana, ahora tu turno. mi nombre es Eliana Pacheco, estudio sociología en la Universidad de Cuenca y eso, gustosa de estar de participar en estos talleres y esperemos que aprender bastante de los temas que nos vas a dar estos días. Chévere. ¿Alguien más? Tal vez de las otras personas que no han participado. Buenos días, mi nombre es Ana Santa Cruz, vivo en la ciudad de Cuenca y estudio Comercio Exterior y Marketing Internacional en el Instituto Superior American College. Y un gusto participar en los talleres. Chéverísimo, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Joana Calle, estudio en la Universidad de Cuenca, Trabajo Social. Es un placer participar en estos talleres. Chévere, ¿alguien más? Hola Pablo, buenos días. Mi nombre es Erika Guapinaula. Yo todavía estoy en el cole y ya me gustan mucho estos talleres, entonces, muy interesante. Chévere. Tal vez, bueno, todos forman parte de procesos de formación, ¿no? O sea, están dentro de colectivos y demás grupos diversos, ¿no? Que se dedican a actividades diversas, tengo entendido, ¿no? Bueno, ya. Voy a presentarme yo. Yo soy Pablo Galindo.
Por más que tenga mi profesión, no me gusta que me presenten por mi profesión, porque antes que ser un profesional soy un ser humano. Eh, Soy graduado de la Universidad de Cuenca en la Facultad de Jurisprudencia, la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Entonces soy abogado y licenciado en Ciencias Políticas, pero mi actividad profesional o mi actividad, digamos, o el camino que yo he decidido seguir está relacionado con las artes y la cultura. En realidad, desde muy joven he participado en muchos proyectos e intervenciones artísticas culturales a lo largo de mi trayectoria, ¿no? Y bueno, después ya en la etapa profesional, cuando empecé a estudiar, empecé a meterme un poco más en el tema de lo jurídico, lo político, en el ámbito artístico-cultural. De alguna forma, el ámbito artístico-cultural tiene muchos estereotipos, ¿no? Cae mucho en el estereotipo de que son, por ejemplo, las bellas artes o el oficio clásico de las artes, como la pintura, la poesía, la danza, eh, la música. Entonces todo eso de ahí, el teatro, todo eso de ahí, piensan que hace un artista, ¿no? Entonces yo recuerdo, por ejemplo, que cuando recién daba mis primeros pasos en el ámbito social, los primeros organizaciones sociales a las que me metía, tenía la posibilidad de manejar el ámbito más artístico que tenían, ¿no? En este caso, las coordinaciones de comunicación, ¿no? Porque la comunicación siempre ha tenido ese lado creativo, ese lado de sacar campañas publicitarias chéveres que llamen la atención y demás cosas. Entonces, doy esto como introducción porque a lo largo de mi trayectoria profesional y a lo largo de mi trayectoria como un ente social activo en la ciudad de Cuenca, he sido parte de grandes colectivos sociales como AYC, Jóvenes UNASUR, Gara Cultura, la Casa de la Juventud. eh, He sido parte de Inclusión, que es un movimiento político de la Universidad de Cuenca, de la Facultad de Derecho. También he sido de U12, que es un movimiento político de la universidad a nivel general. He sido presidente de ACAU, que es la Asociación Cultural y Artística Universitaria. También soy miembro del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. He sido miembro del Consejo Consultivo de Protección de Derechos por la Población Joven, en ambos sentidos. Y también he sido parte, o soy parte del RUA, que es el Registro Único de Actores y Gestores Culturales, ¿no? En realidad, como les digo, siempre he estado vinculado en el ámbito artístico-cultural, entonces mi trayectoria se podría decir que destaca más en la ejecución de obras o de proyectos artísticos culturales que en el ámbito social, aunque en el ámbito social también me ha ido un poco bien, ¿no? Por decirlo así. He participado en grandes festivales nacionales e internacionales en el tema de logística y en el tema de comunicación. Por ejemplo, he participado en el Quito Fest, que es uno de los festivales más grandes que tiene el Ecuador de música independiente. He participado en el Festival de Charangos de América. También he sido miembro importante o he participado, por ejemplo, en la Bienal Internacional de Cuenca de Pintura y Arte Contemporáneo. Entonces, ha sido una trayectoria de alguna forma que me ha permitido de alguna manera adquirir conocimiento y bagaje en el ámbito de la semiótica, ¿no? Y bueno, es precisamente de todo esto que hoy día les estoy contando que va a tratar la clase, ¿no? Justamente de cómo interpretar, por ejemplo, realidades y cómo de alguna forma comunicarlas políticamente, ¿no? He escuchado un poco las intervenciones de Michelle. Ella mencionaba acerca del scratching y de otras formas de hacer política, ¿no? Que es una forma de hacer política, yo diría que más experimental o una comunicación mucho más apegada a la realidad de las otras personas, ¿no? Porque a diferencia de un discurso político, el discurso político tiene, por ejemplo, la dificultad de que cuando usted da un discurso político está dentro de una palestra, no se sube a un escenario, tiene ahí su micrófono y lee para el público que le escucha, ¿no? Entonces, totalmente desapegado de la realidad que, por ejemplo, un acto performático como el que hicieron las chicas para las feministas de las tesis, ¿no? Este colectivo, las tesis, en el cual a través de ese acto performático del violador eres tú, de alguna forma pudo llevar un mensaje mucho más masivo que un discurso político en las Naciones Unidas, por decirlo así, ¿no? Pero son diferentes formas de comunicar, ambas son válidas. Lo importante es que reconozcamos o conozcamos las herramientas para poder comunicarnos de cualquier forma y en cualquier ambiente de la forma adecuada y de manera asertiva.
En ese sentido, no sé, bueno, quisiera que sea participativa, por favor, porque realmente voy a necesitar que estén interactuando conmigo, porque todo lo que vamos a hacer es manejar la semiótica, símbolos, conceptos que son de uso común, para que entonces vamos a construir de alguna forma la clase de hoy día entre todos, ¿sí? Obviamente bajo los lineamientos que están puestos dentro del esquema que se presentó previamente, pero vamos a construirlo, como digo, de manera participativa la clase, ¿sí? Otra cosa más adicional que quería decirles es que voy a pasar ahora en el chat de acá de Zoom, eh, un enlace para que puedan ustedes acceder a una carpeta en Drive en donde está mucha información y bibliografía que van a poder ustedes utilizarlo acerca de este taller. Yo recomiendo que lean todo porque realmente, o sea, cuando tengan oportunidad, ¿no? Porque realmente nos permite a nosotros llegar a un horizonte más amplio. Acabo de ver el taller, perdón, el chat, entonces sé que Leti ha estado levantando la mano. Por favor, Leti, ¿quieres hacer tu intervención ahora? Me parece que se le cortó la idea, no importa. Bueno, como les digo, en esta Pablito, carpeta perdón que ustedes van a te, encontrar cosas. Sí, Pablo, perdón que te interrumpa. Leti, tienes que prender tu micrófono para poder hablar. Nada más, perdón. ibas a estar tomando matecito, ¿no? Cualquier cosa, disculparán. Es el frío. Leti, tal vez. Bueno, no les quiero compartir la pantalla porque ustedes deben estar desde sus computadoras, así que les comento las cosas que están en este enlace que les envié. Están un archivo que se llama enlaces, que va a ser la tarea para nuestra próxima semana. En este archivo, miren, yo realmente a veces sí se me complica un poco generar ejemplos, ¿no?, participativos, porque puede llegar a herir ciertas susceptibilidades. Yo lo único que quiero decirles aquí es que entiendo que todos tenemos un pensamiento crítico, que estamos aquí para poder discernir ideas de manera adecuada y con criterio, y obviamente por más que sean, por ejemplo, temas que aborden cuestiones sensibles, esa sensibilidad debe volverse objetiva para poder trabajar de una forma correcta, ¿no? Entendería que y vamos a descubrir eso en el transcurso de la clase, que tener un lenguaje participativo o una comunicación efectiva permite que se entiendan todas las ideas, ¿no? Que podamos coger todas las ideas que nos están comunicando las personas a través de las formas como las manifiestan, poder entenderlas a través de una descomposición semiótica del lenguaje y diferenciar lo que nos están queriendo decir de manera directa, lo que no nos están queriendo decir y lo que nos están diciendo de forma indirecta. Entonces, eso doy como introducción porque tengo, por ejemplo, una de las tareas que espero puedan ver, son tareas entretenidas, ¿no? Es un capítulo de South Park. En este capítulo hablan acerca de la libertad de expresión. Y también quisiera que el análisis esté, por ejemplo, en cómo temas sensibles como lo políticamente correcto pueden llegar a tener una trascendencia fundamental a la hora de comunicar el mensaje, ¿no? Y cómo se comunica y cómo también ser políticamente correcto tiene como un trasfondo de también apantallar otras situaciones, ¿no? Como manejar un discurso, qué sé yo, que es popular entre los demás, puede ocultar otros sentires que la persona tiene para poder aprovecharlos después, ¿no? Como por ejemplo, voy a dar un ejemplo, no me gusta dar nombres, pero por ejemplo la ministra Romo, que de alguna forma construyó una carrera política dentro del ámbito de los derechos humanos y aparentemente ganó elecciones en el ámbito de los derechos humanos o ganó este tema de la participación a través de su campo profesional de los derechos humanos y miren, ¿no?, con lo que nos salió estos días. Entonces, es importante poder también vislumbrar eso, ¿no? Leti, me parece que ya estaba participando.
¿No? Bueno, ok. En los enlaces siguientes están formas de comunicar un discurso. Entonces, dentro de las formas de comunicar un discurso, voy a compartirles la pantalla. Permítanme, ¿sí? Aquí está. Sure. Estamos. Entonces, en las formas de comunicar un discurso, está un discurso político hecho canción. Este es interesante. Es una banda uruguaya que cogió un discurso de Pepe Mujica y le dio un fondo musical y la transformó en canción, ¿no? Y efectivamente, al tener una canción hasta se la baila, ¿no? Pero lo que estamos bailando en realidad es un discurso político. Tenemos otra que es una canción, que es un discurso político. Aníbal lo puso de fondo dentro de este receso que tuvimos, que es, por ejemplo, Latinoamérica de Calle 13, que obviamente es una creación artística, ¿no? Tiene otra forma de nacimiento, pero realmente se convirtió en una bandera para la lucha social. Está el performance político de las tesis, y está un discurso político que es de Fidel Castro cuando era joven, bueno, no tan joven, ya un adulto, pero es un discurso de los primeros discursos que de alguna forma rompieron con la hegemonía del pensamiento en la ONU, ¿no? Entonces es importante poder valorar estos tipos de discursos porque por más que no sea nuestro santo de devoción esta figura política, en el contexto en el cual se convirtió en figura precisamente, daba ideas interesantes al mundo sobre, por ejemplo, cómo batallar el capitalismo, entre otras cosas. Voy a dejar de compartir, stop share, y vámonos con otra carpetita que tengo acá. Bueno, voy a compartirles de nuevo. Ya, bueno, entonces eso está en el archivo de enlaces, ¿no? En el archivo de contenidos van a saber lo que vamos a hablar el día de hoy. Y algo muy importante que estimo tocaron con nuestros anteriores compañeros es la Constitución, ¿no? En la Constitución de la República del año 2008 están garantizados y prescritos todos nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos ecuatorianos y por ende es la norma suprema, es decir, nosotros nos podemos expresar libremente siempre y cuando no atentemos a la Constitución de la República Ecuatoriana, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque de alguna forma, por más que algo, vamos a hablar sobre la moral también y sobre la ética, eh, por más que algo no sea moralmente aceptado, no significa que no se lo pueda hacer. Porque de alguna forma lo que nos prohíbe hacer o no hacer algo está en la norma, no en la ley. Más que en la moral. La moral es algo subjetivo y es una construcción social que tiene muchas aristas y que realmente dependiendo del ojo moral con las que se mide debe ser analizado también la moralidad de esa persona, ¿no? O los hechos que están realizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, el aborto es inmoral para algún sector y es moral para otro sector. Pero no significa que de alguna forma tenga que ser inmoral o moral, ¿no? Más bien es algo debatido, ampliamente debatido, y para las personas que tendrán una u otra razón, será válido sus fundamentos, y de alguna forma, en base a sus fundamentos, también practicarán su modo de vida, ¿no? Y lo cual es respetable, muy respetable sobre todo, ¿no? También otra cosa, por ejemplo, que últimamente he visto muchas críticas es acerca de la religión. Las religiones que tienen una construcción moral de cómo se debería llevar la sociedad, de alguna forma, mientras no estén atentándonos, por ejemplo, a nuestras actividades diarias, a los agnósticos o los ateos, o los que son de otras religiones, las personas que practican esa religión tienen la libertad de practicarla, ¿no? Como digo, puede ser muy crítico o puede ser criticable esas acciones, sin embargo, ellos en su libertad accedieron a hacerlo y hay que saber respetar esa libertad y hay que saber expresar cómo ellos también comunican esa libertad, ¿no? Comunican esa sensación. Por último, tenemos el tema del PDF. En estos PDFs van a encontrar toda la información que vamos a utilizar en este taller. Está, por ejemplo, el sentido del derecho, que es muy importante poder entenderlo, al menos en esta primera parte que es sobre el lenguaje parlamentario. Está temas de emancipación, temas de feminismo, está filosofía, está temas de cultura, la cultura o el ámbito antropológico de la sociedad o el ámbito sociológico. Es muy importante para poder entender cómo funciona y cuáles son las herramientas o símbolos que debemos utilizar para poder comunicar un mensaje.
Por último, que no les he subido, pero voy a poner también un poco psicología del color, que es importante que sepan cómo funcionan los colores en el ámbito intelectual de las personas para poder de alguna forma generar un mensaje más participativo, ¿no? O que llegue a más personas. Hay otra carpeta que es de fotografías. En el de fotografías puse fotografías mías, todas son de mi autoría, salvo obviamente las que están aquí con la Mona Lisa o la Gioconda, este que es obviamente de Pixar y este que es del plano cinematográfico, ¿no? Pero de ahí todas las otras fotografías son mías. Lo que igual estos afiches no puse muchos porque tampoco quiero hacer una oda a mi trabajo, sino más bien es únicamente para demostrar. Pero el tema es que, por ejemplo, aquí en el valor del plano cinematográfico van a poder ver cuáles son los diferentes planos que se utiliza para comunicar una imagen, ¿no? Y acá, por ejemplo, está este tema de la composición. La composición es muy importante a la hora de realizar una imagen. Cuando se quiere comunicar por imágenes, la composición, este tema del número áureo y demás, es muy importante porque nos permite, de alguna forma, generar un lenguaje más efectivo. Y bueno, obviamente entre las fotografías van a poder encontrar este tipo de composición. Obviamente comunica un mensaje, ¿no? Por ejemplo, aquí está un hombre bailando sobre el río descalzo con una pollera. Y acá a mano derecha tenemos un espacio vacío que comunica algo, ¿no? Y bueno, pero eso va a ser un ejercicio de interpretación que lo vamos a hacer en la siguiente clase con lo políticamente correcto. Y en la última terminaremos con cartelismo político, para lo cual lo pido, por favor, vean lo que les estoy dejando, porque vamos a tener que hacer collage y crear un cartel para utilizarlo cuando más lo amerite, ¿no? Ahora sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? O vamos a dar inicio ya, por favor. Las personas que no se han expresado anteriormente, que lo hagan en este momento. Disculpa, una pregunta. Claro. ¿Nos pasaste el link tal vez? Porque no hay nada en el chat todavía. Acá, no, está en privado. Déjame ver cómo le hago. Para todos, ahí está, ya. Discúlpame, sí. Mandé, pero solo se mandó de privado. Supongo que ahí lo ven, ¿no? Sí, muchas gracias. Disculpen, más estaba pensando que sí. Pero bueno, sí vieron cómo estaba dividida las carpetas, ¿no, Mabel? Si lo pudiste. Sí. Ya, muy bien. Entonces, verán, yo voy a trabajar, no sé cómo se ven o cómo están viéndome ustedes en su pantalla, pero voy a trabajar con este pizarrón que está al fondo de mí, si se me observa este fondo. Para ello voy a utilizar dos cámaras, la que estoy utilizando ahora, que es para poder tener un encuentro en primera persona, y esta de acá, que va a ser la que va a direccionar a la pizarra, ¿sí? No sé si pueden ver, me avisan por favor si pueden ver bien la pizarra. Sí se ve con claridad. Ya, chévere. Entonces, miren, la verdad, para mí es muy importante que las cosas se vuelvan prácticas, ¿no? Además de tener la base intelectual y el positivismo, ¿no? De tener una tesis por escrita y un pensamiento por escrito, lo más importante es que ese pensamiento por escrito se convierta en hechos materiales, ¿no? Y podamos realmente comunicar algo efectivo. Ahora, comencemos, ¿no? Vamos a hablar sobre comunicación política. Entonces, para mí es importantísimo diferenciar. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan con claridad, ¿verdad? Sí. Entonces, para mí es importante que, por ejemplo, primero construyamos un concepto de comunicación política, ¿no? Entonces, por un lado, sabemos qué es la comunicación. Partamos por ahí. ¿Alguien me puede dar un significado de comunicación? ¿Alguien tal vez? No se animan. Bueno, veamos qué nos dice Google, ¿no? Porque en Google y en Wikipedia tenemos todo. Pero veamos qué nos dice Google. Yo lo tenía preparado así porque realmente yo critico mucho una idea que es el tema del pensamiento científico, ¿no?
a veces el pensamiento científico, o por intentar inducir al pensamiento científico, no podemos comunicar muy bien las ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tan fácil es el acceso a una tesis acerca de la comunicación? Yo diría que al menos de que sepamos inglés o que tengamos una cuenta acerca en algún sitio privado de educación, vamos a poder encontrar una buena tesis que hable acerca de la comunicación y aparte vamos a tener que leernos toda la tesis, vamos a tener que resumir y demás cosas. Entonces, eso es como que realmente si es que ustedes se van a especializar en el tema de comunicación, es importante, pero si no, me parece como una pérdida de tiempo. Entonces, yo soy un poco más práctico en ese sentido y como la comunicación tiene que ver con los símbolos comunes, entonces no hay nada más común, por ejemplo, que lo que es coloquial. Entonces, veamos, por ejemplo, coloquialmente qué es la comunicación. Y para eso nos vamos a ir a Google. Entonces, por favor, pero sí quiero que participen conmigo, así que vamos a pedir que alguien lea este significado. Pueden ver mi pantalla compartida, ¿verdad? Ahora. A ver, dice la comunicación es la acción de comunicar o comunicarse. La transmisión de señales mediante códigos comunes del emisor y el receptor. Chéverazo. Es justo lo que es comunicación. Comunicación es prácticamente comunicar un mensaje. Entonces, si partimos desde ahí, por ejemplo, nosotros tenemos una persona que tiene una idea y quiere comunicarla. No sé si pueden ver bien, ¿sí puede apreciar lo que estoy haciendo en pizarra? Sí, todo bien. Sigamos nomás. Entonces, esta persona tiene una necesidad de comunicar una idea, ¿no? ¿A quién quiere comunicar? Pues posiblemente a otra persona. Quiere comunicarle una idea. Entonces, definitivamente tenemos un emisor y tenemos un receptor. ¿Cómo se comunica el mensaje? Es lo que tenemos que analizar hoy día, ¿no? Que son los canales. Entonces, los canales de comunicación pueden ser diversos. Puede ser un Zoom, como estamos haciéndolo ahora. Puede ser un panfleto, un fanzine. Puede ser un acto performático. Puede ser un discurso. A estas varias opciones las vamos a llamar canales de comunicación. ¿Sí? Entonces, comunicar, en resumida, es que un emisor que tiene algo que comunicar, lo comunique a través de un canal a un receptor. Ya, ahora, existe varios problemas en comunicar un mensaje, ¿no? Que es el tema del teléfono dañado. Entonces, por ejemplo, ¿qué realmente nos garantiza que el emisor reciba lo que estamos comunicando, ¿no? Y en vez de recibir esto, por ejemplo, el receptor recibe otro símbolo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos garantizar que realmente este símbolo llegue de manera correcta acá? Es realmente lo que, de alguna forma, un comunicador social o un experto de la materia es lo que intenta todos los días, ¿no? Porque no solo se comunica ideas simples, sino que se comunica ideas complejas. Entonces, perdón por dar ejemplos súper capitalistas y los clásicos, pero por ejemplo, Coca-Cola supuestamente vende felicidad, ¿no? Y cómo a través de una cola o vender un producto que inclusive es hasta dañino para la salud, una persona puede adquirir felicidad, pues simplemente es porque tiene buenos comunicadores, ¿no? De alguna forma. Entonces, Disculpe, Una buena publicidad. claro, también tengo claro que, por ejemplo, para llegar a las personas siempre se llega desde el sentimiento, porque es desde la forma más influyente que podemos hacer. sí, es súper válido, pero no es la única forma, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo,
bueno, ya, en fin, las ideas se nacen de diferentes formas. Puede ser un sentimiento, puede ser una verdad, puede ser una mentira, puede ser también un hecho sugestivo, ¿no? Una sugestión. Las sugestiones, obviamente, son direccionamientos, ¿no? Entonces, comunicar no significa decir la verdad, cualquier cosa, ¿no? Eso creo que debemos tenerlo súper claro, porque comunicar no necesariamente tiene que decir la verdad. Entonces, un buen comunicador, perdón, el COVID, un buen comunicador va a buscar comunicar lo que la persona o lo que se quiere comunicar de una manera efectiva a través de una mentira, a través de una verdad, a través de un sentimiento, a través de un acto, a través de un símbolo. Entonces los símbolos son todos, los símbolos son colores, son olores, son sensaciones, por ejemplo, este tema, la religión, la moral, todo eso tiene símbolos importantes. Por ejemplo, yo no cacho por qué las personas que aman a Cristo optaron como el mejor símbolo para la cristiandad que la cruz, ¿no? No se supone que ese es el némesis de Cristo, entre comillas. Pero definitivamente la cruz le transformó a Jesús en Jesucristo, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, a cualquier persona que se le muestre una cruz, evidentemente le va a llevar ese símbolo a una interpretación cristiana, ¿no? O de la cristiandad, más que a otro término, ¿no? Capaz una persona que nunca ha tenido contacto con la cristiandad, si ve la cruz puede pensar que es una T. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esto es una T o es una cruz? ¿Alguien más que quiera aportar al concepto de comunicación? Está bien, continuamos. Vamos ahora a ver qué es la política. Y de nuevo, bueno, yo les dejé, como les digo, en los enlaces. Hola, me gustaría participar a mí. Claro, Joana, sigue. Bueno, yo considero que la comunicación es una forma de expresar donde también influyen sentimientos, porque tú puedes estar triste, puedes estar alegre, puedes estar contento. Entonces, tú el momento que comunicas algo, estás expresando tus sentimientos también. Y, por ejemplo, ¿tú has visto, Joana, Futurama? Futurama, no. ¿Lo has visto? ¿Y qué película te ha hecho sentir sensaciones muy fuertes? ¿O qué serie? No, es que no veo mucho televisión, te comento así. No soy mucho de televisión o de Bueno, películas. hay cosas que conmueven, ¿no? A mí personalmente me conmueve mucho escucharle a Amy Winehouse, no sé si la han escuchado, o a Bob Marley, ¿ya? Que son dos músicos que comparten un timbre de voz similar, desde mi punto de vista. Ya, o sea, eso es lo que te decía, porque, o sea, en el momento que tú escuchas una canción, o sea, son sentimientos también, o el momento de, o sea, la forma de expresarse esa persona. Sí, sí, es sentimiento, tiene que ver mucho con la empatía también, ¿no? Con la empatía también, sí. Cómo sentimos lo que sentía esa persona también, ¿no? Como a veces Claro, puede o en pasar que muchas, estamos en la calle y vemos a una persona que se está esforzando para hacer algo y nosotros vemos ese esfuerzo y le apoyamos, ¿no? Como que llegamos, le ayudamos a cargar ciertas cosas, capaz sostenemos algo y es únicamente un sentimiento que nace de sentirme común con la otra persona. así es. Y en muchos casos también, o sea, por ejemplo, a veces tú comunicas algo, pero no llega, o sea, no llega el mensaje que tú querías transmitir, llega de otra forma. Cada persona, o sea, entendemos de diferentes modos el mensaje. Incluso hasta cuando tú lees un libro, o sea, no,
cada persona, o sea, no llega el mismo mensaje para todos. Tenemos formas diferentes de pensar o de ¿cómo te digo? De captar ese mensaje. Sí, y en realidad ese es el reto, ¿no? Ese es el reto que un comunicador tiene que resolverlo. Cómo hacer que todos o todas las personas que receten ese mensaje puedan recibir el mensaje que realmente están mandando, ¿no? Porque si es que, por ejemplo, yo hago una campaña política o hago una campaña de comunicación que utiliza símbolos o semiótica que de alguna forma hace pensar lo contrario a lo que quiero conseguir, pues obviamente se desperdició recursos, ¿no? Recursos comunicacionales y trabajo, ¿no? Porque trabajar en comunicación es súper difícil. Eh, Hago mucho, ponte crítica al hecho de los líderes de opinión, ¿no? Los líderes de opinión generalmente son personas que son muy buenas en el carisma, tienen un carisma increíble y pueden comunicar las ideas de una forma excepcional, ¿no? Súper claras, súper concisas, llegan a la gente, les conmueve y demás cosas, pero en su pensamiento propio son unos brutos, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Porque obviamente la persona que se dedica a expresar o a desarrollar su ámbito carismático tendrá falencias que la persona que no desarrolla su ámbito carismático tiene, ¿no? Por ejemplo, no tiene, por ejemplo, un filósofo. Un filósofo generalmente es un estereotipo, ¿no? Es un estereotipo. Un filósofo o una persona que se dedica a estar investigando y estudiando constantemente, pues es muy bueno en los ámbitos intelectuales, podría dar una respuesta muy, muy llenadora en muchos aspectos, pero tal vez comunicar esa idea se le hace difícil, ¿no? Se le hace muy difícil, no sabe comunicar, por ejemplo, es muy bueno pensando que es la cosmovisión andina y puede escribir una tesis de 200 páginas, pero esas 200 páginas transformarlo en un discurso de 10 minutos o en un panfleto educativo, muy difícil, ¿no? Muy difícil que pueda hacerlo, al menos que se profesionalice en el ámbito de la semiótica y de la comunicación. Entonces, bueno, vamos a continuar con el tema de qué es política. Para el tema de la política, igual vamos a buscarlo en Google porque son palabras de uso común. Y política dice ciencia que trata del gobierno y la organización de sociedades humanas, especialmente de los estados. La otra es actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. Yo estaba escuchando que con Michelle estaban participando súper chévere sobre esos temas. Por favor, definan, denme un ejemplo o una definición de lo que es política para ustedes. Vamos, por ahí estaban participando. Tal vez Erika, Caleb, ¿nos puedes apoyar con un concepto de política? A ver, para mí política es, a ver, no lo logro ponerle en palabras, como que tengo un concepto bastante así, como que ideas muy vagas. A Todas ver, son válidas, ¿no? Todas son válidas. Y ahorita, por ejemplo, si es que no mejoramos el proceso de comunicación, pues estamos aprovechando este taller. Así que dilo nomás y reforcemos tu manera de comunicar estas ideas. ya, entonces política es el acto de, no sé, de representar el bien común, no sé, Ya de está. buscar el bien común, ya, algo así. Puede ser también política una forma de gobierno. Perdón, ¿quién conversó aquí? Daniel, ¿no? Sí. Gobierno. Muy bien. ¿Alguien más? Es No tal sé. vez el espacio para toma de decisiones. Ok. ¿Han escuchado esta frase que dice que todo lo que hacemos es político? ¿A qué creen que se refiere? A liderar, ¿Perdón? a liderar, Eso es una a, vi- actividad, o sea, por ejemplo, a visualizar los aspectos de la comunidad.
cómo se Ok, encuentra. chévere. ¿Alguien Bueno, más? yo considero que todo es política desde que tú naces, porque tienes un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, desde eso ya es algo político, que ¿Y por qué fue consideras creado, todo un eso? proceso. Joana, ¿por qué consideras que es político lo que me dices? Porque es un proceso en el cual, o sea, tú, o sea, como que una exigibilidad que la sociedad te impone, el que debes tener un nombre, un apellido y todo eso. Chévere. ¿Ustedes saben cómo funciona el Estado? ¿Por qué nace el Estado? ¿Alguien me puede dar una respuesta de eso súper breve, no? No quiero algo filosófico. El Estado nace, o sea, en la, en el desarrollo de buscar el poder, de poder manejar los intereses comunes de la población, ser algo ideológico, un ente ideológico, y así, o sea, el Estado en sí también nace como con la forma de organización dentro de las comunidades. Entonces, bueno, la historia del Estado es larguísima, pero en pocas palabras sería eso, como que la forma de organización que tienen los países o las comunidades, por así decir. Chévere, Eliana. ¿Qué formas de Estado conoces tú? O sea, aparte de las estatales, ¿no? Que mencionaste. Comunidad, asociación, cooperativa, y en sí el país, ¿no? Que es un Estado. ¿Qué otras formas de comunidad conoces? Por ejemplo, se podría hablar de un Estado, eh, o sea, no te entendí bien la pregunta. Dame ejemplos de De, organizaciones. allá, puede ser, a ver, organizaciones campesinas, organizaciones que se dedican a la lucha social, activistas, organizaciones de activistas, Chévere, voy a ¿qué cambiar. otro? Disculpa, tal vez yo entendí de otra manera, puede ser el Estado confederado, las monarquías, Sí, no, las democracias. me parece que entendiste de la misma forma, porque vamos a especificar eso un poco más, porque de todas formas los estados son todas las organizaciones sociales que hay en general, ¿no? O sea, hay como repúblicas, estatales, o sea, monarquías, imperios, cooperativas, asociaciones de barrio, el barrio en sí, la familia. La familia es el primer modelo de estado, ¿no? Que existen, ¿no? Entonces es importante saber que de alguna forma ¿por qué voy a esto de acá? Porque quiero que entendamos definitivamente qué es la cosa pública, ¿no? ¿Qué es la política? Entonces, eh, no sé si Sí, en ven. sí se podría decir que el Estado es esa forma de organización Exacto, que tiene cada comunidad o cada organismo, cada conjunto de personas, ya, por así decir. así es. Entonces, no sé si pueden ver acá, pero yo dibujé como una mancha que es Estado, ¿no? Entonces, el Estado es de eso. Nuestro Estado, nación Ecuador, está compuesto por 5 funciones. ¿Me pueden decir las 5 funciones del Estado ecuatoriano? Función judicial, legislativa. Ay, me olvidé. Dale, faltan 3 más, no son muchas. Judicial, legislativa, Ejecutiva. ejecutiva, Legislativa. Ah, no, ya está. está Eh, la función electoral también era, y la función de eh, transparencia y control social. función de transparencia. Chévere. Entonces, por ejemplo, el Estado ecuatoriano se conforma a través de estas 5 funciones, entonces le da otro perímetro, digamos. De lo que era esta mancha, el Estado dejó de ser esta mancha y empezó a tener un perímetro mucho más organizado, ¿no? Entonces, este perímetro que impide que, por ejemplo, hagamos otras cosas, como por ejemplo tengamos el derecho a uso de armas, está impedido por este perímetro, ¿no? Por este perímetro que se llama Constitución de la República. ¿Qué conocen de la Constitución? ¿Qué conocen de la Constitución? ¿Cómo definirían qué es una Constitución?
La Constitución es la Carta Magna o el conjunto de leyes y normas que se han dictado para gobernar o la forma en la que se va a llevar el Estado. Ok. ¿Alguien más? Que la Constitución ha sido, ha variado al pasar de los años y que ahora con la última, la del 2008, contamos con una Constitución, entre comillas, supuestamente que abarca todos los derechos y de todas las poblaciones. Chévere. ¿Y hay leyes que son más importantes que la Constitución? Tal vez los derechos humanos. Ok, los derechos humanos, pero esas no son leyes, ¿no? Erika. Muy bien, a ver, bueno. Ya, bueno, los derechos humanos no son leyes, más bien es una construcción intelectual de lo que podría ser una ley o no, o un derecho en sí. También tiene que ver mucho con la moralidad de las personas que consideran que es un derecho humano o no. Sin embargo, obviamente son prerrogativas que a través de las victorias sociales se han conseguido, ¿no? Como los derechos de los trabajadores. Que obviamente, por ejemplo, en un estado sin trabajo pasaría a un segundo plano, ¿no? Si es que no hay trabajo, ¿para qué una ley laboral? Pero, por ejemplo, hay derechos humanos que sí son trascendentales o de primera generación, entre comillas, como la vida, la salud, la libertad, entre otras cosas, ¿no? Que de alguna forma son transversales. El momento en que se vulnera uno, se está vulnerando los otros. En fin, verán, creo que el estereotipo más claro de la Constitución o el concepto más estereotipado de una Constitución es que es la norma normal, para hablar en latín, pero en español es la norma suprema, ¿no? Es la norma que es la que rige todas las otras normas. No hay norma más fuerte que la norma constitucional de la República del Ecuador, ni la Constitución de Estados Unidos, ni la Constitución de la ONU, ni la Constitución de Argentina, ni la Constitución de Perú, son mayores o tienen mayor jerarquía que la Constitución de la República del Ecuador. Ese es un Estado. Eso es como el significado de la palabra soberanía, ¿no? La soberanía es una palabra que significa que todos estamos en igualdad de condiciones porque somos soberanos. Es decir, que nadie es superior a nosotros. A lo que voy es, por ejemplo, si esta norma es una norma que es la más superior de todas, ¿cómo creen que se crea? Se crea tal vez a partir de las leyes más, ¿cómo lo diría? Se crea a través de las necesidades que existen en cada estado. ¿Ya? ¿Alguien más? Verán, esto es así como que algo súper sencillo. Como no hay una norma que sea superior a esta norma, definitivamente no hay como que algo que le obligue a una persona a crear una norma así, porque sería como romper la idea intelectual de lo que significa una constitución. Entonces, hay una palabra que en el tema jurídico las palabras son muy importantes, ¿no? Entonces, uno debe utilizarlas correctamente y darles la definición correcta. No se puede estar usando a diestra y siniestra las palabras como se nos antoja. Entonces, las palabras más importantes o más fuertes que hay en el ámbito jurídico es, por ejemplo, las instituyentes. Entonces, tenemos la constituyente, que es así como la palabra máxima. Esa palabra constituyente tiene un significado de ser, o sea, de tener una supremacía súper grande. O sea, no hay una palabra que tenga más supremacía que la constituyente o lo instituyente. Lo instituyente es para las cosas privadas, es decir, nosotros queremos instituir una organización, queremos hacer un colectivo, queremos hacer un banco, queremos hacer una cooperativa, etc., ¿no? Cuando nosotros queremos hacerlo eso, lo hacemos mediante una instituyente. Nos conglomeramos entre un grupo de socios, entre un grupo de amigos, entre un grupo de colaboradores e instituimos
un órgano o una institución. En este caso, la instituyente de la Constitución se llama constituyente. Y la constituyente significa que, por ejemplo, los 14 millones de habitantes del Ecuador en el 2008 nos reunimos en fin común para generar esta ley que nos obliga a todos por igual. Obviamente no fue así, no tuvimos que elegir representantes, pero nuestros representantes actuaban como nosotros en la constituyente para poder hacer este cuerpo normativo del 2008. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta eso, porque no hay poder más grande que un poder constituyente. No hay, definitivamente. Y eso es algo que deben tenerlo tan claro, que el momento en que una persona atente contra la Constitución, la única forma de que pueda ser válido su atentado contra la Constitución es a través de otro poder constituyente. Algo que realmente sea en igual jerarquía que el momento que se creó la Constitución. ¿Sí? ¿Me entendieron tal vez? ¿Alguien, por favor? Hola, bueno. ¿Alguna duda con esto de la constituyente, de las palabras de instituyente y constituyente? Pasamos, ¿verdad? No, o sea, a ver, constituyente es algo que no se puede ir encima de eso. Y instituyente, eso no lo entendí. Verán, la instituyente sería como la especie, ¿no? Y constituyente sería el género. Entonces, es como que instituyente es algo general y constituyente es algo específico. Y funciona únicamente para las constituciones del país. ¿Sí? A lo que voy es que esta conglomeración de los 14 millones de habitantes del Ecuador con un fin común de sacar una ley que nos rija a todos, en este caso la Constitución, es casi imposible de hacer. Casi imposible. Es tan imposible que los 14 millones de habitantes nos sentemos a generar una Constitución que prácticamente nuestras constituciones han sido cada cierto tiempo, ¿no? Han durado... Pero por eso, perdón si lo interrumpo, pero por eso es que nosotros no elegimos bueno, no es que nosotros elegimos, pero está la asamblea para que pueda hacer lo que nosotros como pueblo no podemos, porque no todos podemos opinar para esas cosas, ¿no? Sí, pero la asamblea o el poder que estamos aquí viendo, que es el poder legislativo, la función legislativa, ya no puede hacer constituciones. Únicamente puede legislar normas, leyes. Entonces, por ejemplo, para hacer una reforma a la Constitución, tienen que hacerlo de la misma forma que se hizo la Constitución, mediante votaciones. Entonces, ellos analizan la norma que se va a reformar en la Constitución y llaman a un referéndum. Por eso nosotros hemos tenido algunos referéndums con respecto a la Constitución, no sé si lo tienen en memoria, pero los asambleístas no pueden, por su simple disposición, reformar la Constitución. Lo que sí pueden son reformar las leyes, porque las leyes están por debajo de la Constitución, ¿sí? Y en realidad esa es su competencia. Los asambleístas únicamente pueden legislar leyes, no constituciones. No sé si quedó claro lo que estoy diciendo. Me parece que no. ¿Sí? Chévere. Bueno, en fin. Ojalá no les esté confundiendo, pero es importante que tengan eso en consideración al momento de utilizar el lenguaje parlamentario. En fin. Entonces, bueno, verán. Como les digo, el Estado ecuatoriano se fundamenta en 5 pilares importantes que son las funciones, ¿no? Estas funciones tienen igual jerarquía. Entonces nosotros aparentemente vivimos en un país hiperpresidencialista. ¿Qué quiere decir esa teoría? Significa que el presidente de la República, en este caso Lenín Moreno, el presidente de la República de alguna forma manda sobre las otras funciones, cuando no debería ser así. ¿Por qué? Porque el presidente de la función electoral, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente de la función de transparencia y control social y el presidente de la función legislativa, o judicial, tienen igual jerarquía, pueden tomar decisiones de igual grado, ¿sí? Entonces, esto de que el presidente de la República o Lenín Moreno es el que manda sobre el país es errado, ¿no? Es totalmente errado porque de alguna forma las funciones están construidas de tal forma para generar contrapeso a la otra función que se está yendo de coles a nabos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos tan malos los presidentes de las otras funciones
que ninguna de esas otras funciones reaccionan a las políticas erradas que tiene nuestro presidente actualmente. Entonces, yo, utilizando el lenguaje parlamentario, ¿no? ¿Qué diría, no? Diría que la incompetencia de estos otros presidentes hace que nuestro país esté en la desgracia que estamos viviendo, ¿no? Que no tengamos una función judicial independiente hace que no existan los juicios políticos contra los corruptos. Que no hay una función electoral independiente hace que todavía se esté planificando el hecho de llamar a elecciones, ¿no? Cuando eso ya debería estar listo ahí porque es un derecho constitucional elegir a nuestros mandantes, entre otras cosas. Como funciona así el Estado, de alguna forma así funciona la política, ¿no? Nuestro Estado funciona, o la política de nuestro Estado funciona a través de estas funciones. De la función ejecutiva, la legislativa, la electoral, la de transparencia y la judicial. Pablo, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Claro. ¿Los presidentes de cada una de estas funciones son elegidos por el presidente de la República? No, el presidente de la República únicamente elige a los ministros. Como les digo, todos estos de aquí son de igual jerarquía. Entonces, por ejemplo, el presidente no podría elegir a un inferior cuando todos son iguales. Entonces, todos estos presidentes de las diferentes funciones, o llámese secretario general, porque presidente es una palabra que únicamente describe el cargo, ¿no? No le da otra potestad que únicamente el ejercer ese cargo. En fin, los presidentes de las otras funciones son elegidos bajo otros parámetros. Entonces, por ejemplo, el presidente de la Corte Constitucional o de la función judicial es elegido a través de ternas entre los jueces. El presidente de Transparencia y Control Social es elegido entre ternas de ciudadanos que no trabajan en ninguna otra función. El presidente de la función electoral es elegido entre las ternas, etc., ¿no? O sea, todos tienen sus modelos democráticos para elegir a sus superiores. Ahí ya, listo. Y estos, a su vez, es decir, cada presidente de cada función puede poner a sus propios delegados, ¿no? Entonces, por ejemplo, la función judicial obviamente está en Quito, allá tendrá su presidente en Quito, pero aquí en la función judicial de la SOAY estará otra persona que es delegada, pero es representante directo del presidente de la función judicial en Quito, ¿no? Entonces, igual, el presidente de la República, él gobierna desde Quito, pero él tiene sus delegados dentro de las diferentes ciudades que representan a él, en este caso el gobernador. El gobernador es como el representante directo del presidente. Y los ministros son los representantes de ejecución del presidente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el Ministerio de Agricultura, el presidente, para no dedicarse él a hacer el tema de agricultura, nombra un ministro de Agricultura. Y así. Y generalmente todas las otras instituciones tienen un efecto de cascada. Entonces, eso van a encontrar dentro del material que yo les di ahí, que está dentro del Drive, van a encontrar todo esto que les estoy diciendo, que esto netamente es lenguaje parlamentario, ¿sí? Es saber cómo funciona el Estado. Entonces, una pregunta. Claro. Entonces, si el gobernador es el delegado del presidente, ¿el alcalde qué viene a hacer? El alcalde es como nuestro presidente de la ciudad, ¿sí? También es un ejecutivo. No sé si, o sea, para responderte mejor esta pregunta, analicemos el alcalde de qué es, ¿no? ¿Alcalde de qué es? Es alcalde de un gobierno autónomo descentralizado. Entonces, los GAD, que es un gobierno autónomo descentralizado, como es descentralizado, obviamente no puede estar centralizado por el presidente, ¿no? No sé si me hice entender. Sí, ya le caché. Entonces, quiere decir que si el alcalde es el presidente de un gobierno descentralizado, todos los GATs de cada una de las parroquias responden al alcalde. Así, ¿no? O sea, no, exacto. Bueno, más o menos. No es así. ¿Por qué? Porque, verán, todos los GAT, sea parroquial, de cantonal o provincial, tienen a menor escala el mismo modelo de gobierno que estas 5 funciones, ¿no? O sea, lo que hace es como tener un estado ecuatoriano chiquito en cada ciudad. Entonces, por ejemplo, nosotros en Cuenca tenemos
a legisladores. ¿Tenemos legisladores en Cuenca? ¿Los concejales? Los concejales son nuestros legisladores, bien. ¿Tenemos jueces en Cuenca? Sí. Sí, tenemos los jueces de coactivas, ¿no? El municipio tiene sus propios jueces para poder ejecutar las cosas que le corresponde al municipio. Y también tenemos las juntas parroquiales, ¿no? Que eso es municipal, más no es judicial. Tenemos nosotros funciones de transparencia y control social dentro del municipio. Sí. Por supuesto, está el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca, es uno de todos los otros que hay, ¿no? Tenemos una función electoral dentro del municipio. Dijera que sí, pero ahí no estoy clara. Sí, bueno, no tenemos una función electoral dentro del municipio, pero deberíamos, ¿no? Debería haber un órgano encargado de las elecciones. Lo que pasa es que, bueno, nosotros cuando asumimos la Revolución Ciudadana, o sea, bueno, desde el 2008 en adelante, realmente la función electoral manejaba procesos súper chéveres de participación ciudadana. Entonces, incluso ellos tenían secretarías que funcionaban para poder generar estos procesos eleccionarios en otras instituciones, ¿no? Entonces, compartían, por decirlo así. Aunque no era necesariamente su competencia, ellos iban como veedores oficiales para poder controlar que las elecciones se vuelvan de forma democrática. Pero, o sea, no tenemos una función electoral establecida, pero sí tenemos cuerpos normativos que establecen cómo se deben elegir ciertas cosas. Si me hice entender. Tal vez expliqué ahí de mejor manera cómo funciona un gobierno autónomo descentralizado, ¿verdad? Ya, ahí sí. Y ahora, el prefecto. El prefecto también tiene lo mismo. El prefecto tiene ciertas competencias. ¿Saben cuáles son las competencias del prefecto? De las prefecturas. No. Candidatos, Chendo. No, verán. Todas tienen sus propias competencias y todas sus competencias están en leyes escritas y prescritas, ¿sí? Entonces nadie puede hacer en la esfera pública más de lo que está permitido. Entonces nunca un prefecto o un alcalde puede hacer más allá de lo que la ley le manda, ¿sí? Si es que hace algo más allá de lo que la ley la manda, probablemente está en una de las causales para ser destituido, ¿no? Puede ser nepotismo, puede ser ausencia de sus funciones, entre otras cosas que puede ser juzgado o sancionado administrativamente por mal uso de su cargo público. Pero, por ejemplo, las competencias de la prefectura es hacer conciertos. La defensa, dijo, no le comprendí bien eso. Las competencias de la prefectura es hacer conciertos. O sea, tal vez culturales. ¿Tiene competencias culturales la prefectura? Sí, o pero... sea, o sea, o es de Para hacer mentirita. festivales de cine la prefectura. Ah, porque... No. Bueno, de conciertos tal vez. Las competencias que tiene la prefectura son únicas, ¿no? Es para el tema de la agricultura, el tema del transporte y obviamente hacer que esto funcione, ¿no? Y el turismo. Esas son las tres competencias que puede trabajar la prefectura. Puede trabajar en el tema de la agricultura, en el tema de las carreteras y en el tema del turismo. Entonces, cuando nuestro anterior prefecto hacía cosas ilegales que están fuera de sus competencias, como hacer conciertos y hacer mega festivales de cine, ¿por qué la gente no le juzgó? ¿Por qué la gente no le metió preso? ¿Por qué la gente no le destituyó del cargo? Tal vez porque desconocemos. Puede ser porque desconocemos. ¿Qué otra cosa puede ser? Porque la gente, mientras le ofrezcas algo y tenga algo de beneficio, no se va a quejar. O sea, así desconozca, ciertos sectores pueden que sí se quejen porque conocen lo que tiene que hacer un prefecto, pero siento yo que son gobiernos populistas y a la gente lo que les gusta es recibir cosas. Exacto, es precisamente eso, ¿no? Una pregunta. Claro. Y por ejemplo, cada labor que existe, que hagan, ya sea los prefectos y demás personas que están en un poder político, no hay nadie que, por ejemplo, pueda visualizar y asesorarse que hagan las cosas que tienen que hacer.
más allá de una propuesta, considero que el trabajo que hacen y las funciones que hacen, o sea, no existe nadie que pueda ver eso. No, sí hay las contralorías, incluso en el uso del dinero y todo, las auditorías que les hacen también sí existe, sino que yo pienso que o sea, no se da una profundización acerca de las tareas que tiene cada gobierno, entonces por ahí ya vienen ya Entonces estamos haciendo algo mal, entonces, porque por más que existan centros, ¿cómo es? Instituciones y lo que sea, realmente no se está dando y no está bien. Sí, verán, bueno, no quiero hablar de mis experiencias personales, pero yo estoy muy desapegado de la política por cómo funcionan las cosas, ¿no? Yo ya tengo 29 años, pero he sido partícipe de procesos desde jovencito, desde los 18 años en adelante, he estado inmiscuido en muchas cosas, o sea, estoy 11 años metidos en temas políticos y conociendo las realidades, ¿no? De cómo funcionan estas cosas. Entonces, por ejemplo, yo siempre he alzado las voces en contra de estas cuestiones. No es que me di cuenta ahora para venir a darles la clase, ¿no? De lo que hacía el prefecto. Y he denunciado, he hecho vedurías y demás cosas. Pero lo que pasa es que ellos tienen buenos abogados. Entonces, eso es muy importante también reconocerlo, ¿no? Porque es como el análisis que se da, ¿no? O sea, yo digo, hace unos meses o hace el año pasado, con la Casa de la Cultura pasó algo muy importante, ¿no? Se genera una denuncia porque no se les depositaba los fondos que necesitaba la Casa de la Cultura y que estaban asignadas por ley y por derecho a la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Entonces, yo decía, ¿no? O sea, qué bestia de mal dirigentes que tenemos en todo sentido, ¿no? O sea, tenemos dirigentes como el actual presidente de la Casa de la Cultura que quiere hacer algo bueno y denuncia, ¿no? Que no se le da los fondos necesarios para poder sacar políticas públicas acertadas en el ámbito cultural. Y tenemos a gobernadores o a gobernantes como el anterior prefecto que sin necesidad de tener su competencia ahí, culturales de mayor éxito que la Casa de la Cultura. Entonces yo lo único que digo ahí, a lo mejor lo que necesita la Casa de la Cultura son los abogados que tenía la prefectura en ese entonces, ¿no? Con esos abogados seguramente puede hacer megas festivales, mega conciertos y demás cosas, porque la plata, ¿cómo sacarían? Nadie sabe, pero de que sacaron, sacaron. ¿Tienen juicios políticos? No. Es decir, yo haciendo la veeduría, hice la veeduría de los contratos, vi alguna irregularidad en los contratos, no vi ninguna irregularidad en los contratos, entonces no se le pudo sancionar de nada. ¿Cuál fue la excusa que utilizaba el prefecto para poder hacer cosas fuera de su competencia? Pues resulta que todo gobierno autónomo descentralizado sí tiene competencia para promocionar la marca de su empresa, ¿no? O en este caso de la prefectura o del municipio. Entonces, el prefecto, con la excusa de promocionar la marca de la prefectura, hacía conciertos y festivales de cine. En fin, entonces vamos en efectos de cascada, ¿no? Entonces, la Constitución de la República, según la pirámide de Kelsen, es la norma suprema. Aparte de esa norma suprema, que es la Constitución de la República, están los tratados internacionales. Alguien mencionaba acerca de los tratados internacionales como una norma que es superior a la Constitución. ¿Por qué? ¿Me puede argumentar eso otra vez alguien? Tal vez porque no regulan solo un estado o un territorio en específico, sino es general. Bueno, la respuesta, aunque tienes razón, Erika, en ese sentido, la respuesta es porque nuestra Constitución lo permite, ¿sí? Nuestra Constitución es tan garantista de los derechos humanos, al menos entre comillas, o por escrito, que reconoce los tratados internacionales que tengan derechos más favorables que nuestra Constitución. Entonces, nuestra Constitución, en el artículo tal, prescribe que los tratados internacionales serán de mayor jerarquía siempre que favorezcan a los derechos humanos. Entonces, si nosotros hemos firmado un tratado internacional que tiene cuestiones más favorables para nosotros, podemos ejecutar eso como si fuese superior a la Constitución. Una pregunta. Sí existen países que no se rigen a lo que es los derechos humanos. Tengo entendido que la mayoría sí, porque si es así y existen países que no, entonces ya es como que redundante entender que ellos no se basarían en eso del tratado internacional.
Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países más hipócritas del planeta, o sus gobernantes al menos. ¿Por qué? Porque ellos imponen los tratados. Ellos generan, cuando ustedes van a la ONU, quienes crean los tratados internacionales son los países más fuertes de la ONU. China, Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra. Y todos los otros países firmamos como adherentes de estos tratados. Pero si ustedes preguntan, ¿cuántos tratados de Estados Unidos ha firmado? Ninguno. Pero es el primero en que dice, no, que los derechos internacionales, que tenemos que ser juzgados ante el Tribunal Internacional, que dice qué. Pero si es que ellos incumplieran algo, no habría Tribunal Internacional que pueda juzgarlos porque no tienen ningún tratado firmado, ¿no? Para dar un ejemplo. Pero que no tengan tratados internacionales firmados no significa que sean evasores de derechos humanos, ¿no? Porque si nosotros nos damos cuenta a través del pensamiento positivo o el que es escrito, las mayores conquistas sociales que se han dado son en esos países, precisamente en Inglaterra y en Estados Unidos, en Francia, inclusive con la Revolución Francesa. Pero en Inglaterra, por ejemplo, está el tema de los derechos laborales, y en Estados Unidos está el tema de los derechos humanos, ¿no? Sobre todo la lucha feminista, el tema de la población afrodescendiente y demás, ¿no? El tema del orgullo LGBTI. Son consecuciones que se dan en estos países que no firman ningún tratado porque políticamente no les conviene, pero dentro de su propio territorio como que sí ejercen políticas públicas beneficiosas en los derechos sociales para la comunidad. No sé a qué responde eso, yo diría, haciendo un análisis subjetivo de mi parte, puede ser a las sanciones económicas que eso corresponde, ¿no? Hasta cierto tiempo Estados Unidos tenía un sistema judicial muy bueno e independiente del gobierno, entonces cuando pasaba algo y demandaban al gobierno, generalmente le sacaban millones de dólares al gobierno, ¿no? Por una demanda pequeña, por, qué sé yo, dejar una tapa abierta de alcantarilla en la calle y alguien se tropezaba, ya les demandaban por millones y demás cosas. Entonces eso hizo que se operativice, digamos, políticas correctas para la defensa de los derechos humanos en Estados Unidos, entre comillas, para que no haya esas sanciones económicas. Actualmente, obviamente, Estados Unidos no es como los pintan las películas, existen muchas formas de pobreza ya, ¿no? Y discriminación. Cuando un país tiene a tantos millones de habitantes en una sola ciudad, o sea, imagínense, New York es donde la ciudad que más millones de habitantes tiene en el mundo, hacinados en un espacio tan pequeño, hay una incalculable cantidad de desigualdad social, ¿no? Entonces, así como vemos a millonarios en penthouse que pueden ser dueños de manzanas de New York, hay pobres que obviamente nunca van a poder salir de la pobreza e inclusive, por ejemplo, en el barrio del Bronx, que es uno de los barrios más peligrosos de Estados Unidos, existe delincuencia organizada que son como pequeñas favelas, ¿no? O sea, y eso no reportan. Ustedes no ven eso en las noticias, pero hay favelas en pleno Bronx que la policía no entra ni va a entrar nunca, porque si entra probablemente hay una guerra civil. Bueno, eso para responder. Después de los tratados internacionales tenemos las leyes orgánicas, ¿no? Las leyes orgánicas. Disculpe, Claro. entonces con respecto a lo que usted nos indica sobre el tema de discriminación, entonces lo que pasó con el señor George, creo, si no fue tan viral, hubiese quedado como si nada. Chuta, lo que pasa es que a ver, estaba analizando esas noticias, realmente no quiero generar un juicio de valor ni quiero decir que mi perspectiva es la válida, ¿no? En este sentido, porque realmente no le estudié a fondo el caso. Pero considero que lo que pasó en Estados Unidos es una cuestión netamente histórica, ¿no? Es una construcción histórica de muchas cuestiones de discriminación. Si ustedes intentan ver el modelo patriarcal que Estados Unidos ha generado a través de su historia, desde las series, ¿no? Podemos ver las más antiguas como son Bonanza, Walker, Rangers de Texas y demás cosas, Robocop y demás cosas. Van a ver que, por ejemplo, allá siempre el policía ha sido como el héroe de la nación. No sé si me captan la idea que estoy diciendo, pero esa es una interpretación comunicativa política, ¿no? Sí. Porque siempre el héroe ha sido el policía, ¿no? Entonces,
cada vez las personas intentaban ser policías para ser el héroe, para tener un buen sueldo, para defender a su país, para tener esta idea de que haz de nuevo América grande de nuevo, ¿no? Con esta campaña súper criminal o nazi que generó Donald Trump en su país, ¿no? Entonces, se fue llenando, digamos, de sus espacios políticos y de fuerzas armadas con gente que apoya la supremacía blanca, la supremacía de los gringos, ¿no? De Estados Unidos como nación, de defensa de la patria y demás cosas. Entonces, obviamente, después de fomentar tanto tiempo el nazismo, algo de esto iba a pasar, ¿no? Es definitivamente que son respuestas a esa construcción identitaria y cultural que Estados Unidos lo ha hecho a lo largo del tiempo. No me quiero meter en eso porque realmente no he analizado, pero esa es como mi óptica desde el enfoque cultural de lo que sucedió con el señor afrodescendiente. Bueno, para terminar, porque nos queda poco tiempo, verán, tenemos leyes comunes y luego tenemos los demás cuerpos normativos, ¿no? Entonces, en el lenguaje parlamentario es muy importante saber cuál es nuestra Constitución, cuáles son nuestros derechos. Les dejé la Constitución para que lo lean, cuáles son los tratados internacionales que nuestro Estado reconoce y cómo está organizado nuestro Estado. Nuestro Estado está organizado a través de leyes orgánicas, ¿no? Las leyes orgánicas regulan todo, inclusive cómo funcionan los GAD, porque tenemos el Código Orgánico de Desarrollo Territorial, ¿no? El COTAD y demás cosas que de alguna forma dan las funciones a los diferentes cuerpos institucionalizados dentro del Estado. Entonces, ¿por qué es importante esto en la comunicación política y en el lenguaje parlamentario? Porque cuando ustedes conversan con una persona que está ostentando un cargo público, deben conversar siempre acorde a la verdad, ¿no? Por más que las leyes sean poco avanzadas, porque siempre una ley queda en el pasado, nunca una ley tiene cuestiones visionarias para el futuro, sino más bien desde que se prescribe ya queda en el pasado. O sea, realmente no es progresista una ley, pero las leyes son lo que nos hace a nosotros jugar bajo unas reglas de juego claro. Entonces, si nosotros vamos a conversar con el prefecto, vamos a conversar con el alcalde, vamos a conversar con los concejales y vamos a conversar con las demás personas que están manejando instituciones públicas, debemos conversar sabiendo cuáles son las reglas del juego que ellos juegan, ¿no? Bajo esos parámetros nunca vamos a equivocarnos. En la gestión cultural, por el desconocimiento de la ley, siempre ha pasado, por ejemplo, que cuando llegaba el ministro de Cultura a conversar acerca de la ley de cultura, tenía compañeros del sector cultural que alzaban la mano y pedían, pero yo necesito estar asegurado, nosotros hemos vivido y hemos aportado para el sector cultural tantos años de la vida que merecemos tener un seguro, merecemos que las instituciones financieras nos creen préstamos para sacar adelante ese nombre. Totalmente cierto, totalmente válido su reclamo, ¿no? Y muy objetivo lo que ellos están pidiendo, pero sin embargo, el Ministerio de Cultura no se va a encargar de eso, porque no son sus competencias. Entonces, ellos necesitan salud pública, a quienes deben llevar sus reclamos son al Ministerio de Salud Pública o al órgano competente de salud pública, ¿no? Si es que ellos necesitan préstamos, deben irse al Ministerio de Finanzas o a las cooperativas y demás cosas. Entonces, lo digo esto porque eso nos va a permitir de alguna forma manejar de mejor manera el lenguaje. Por otro lado, el lenguaje parlamentario yo le puse como subtítulo escuchar para ser escuchado. ¿Por qué esto es importante? Y es lo más importante que pueden hacer. Porque mientras las personas son precoces e intentan dar una idea de forma apresurada, generalmente se privan de dar otras ideas. Es decir, cuando una persona habla de manera precoz o muy rápido, puede haber en su falencia de sus palabras el tema de no tener una visión completa de lo que se está tratando. Entonces, para mí, siempre es importante escuchar a las instituciones públicas primero, porque las instituciones públicas son las obligadas a rendir cuentas, ¿no? Cualquier persona que ejerza un cargo público y que esté llamado a una audiencia parlamentaria va a ser la primera persona que debe exponer sus razones de por qué está ahí y comunicar su mensaje de manera clara y que esté acorde al cuerpo normativo que le dio sus competencias. Si nosotros escuchamos eso
y analizamos a través del lenguaje jurídico lo que ellos deben hacer, vamos a poder realmente generar un reclamo o una comunicación o un criterio acertado con la realidad de esa institución. Entonces, el lenguaje parlamentario puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser irse a la ONU y esperar la palabra y dar un discurso de media hora ante muchos países que son muy importantes y que están en igualdad de jerarquía, o puede ser una sesión en el Consejo Cantonal de Protección de Derechos ocupando la silla vacía. De todas formas, ustedes en un discurso nunca van a poder, por ejemplo, en las Naciones Unidas no van a poder generar un discurso de guerra. Si es que ustedes dan un discurso de guerra en las Naciones Unidas, probablemente están declarando la guerra a todos los países, ¿sí? Si es que ustedes, por ejemplo, van al Consejo Cantonal de Protección de Derechos o al Consejo Cantonal, ocupan la silla vacía y denuncian que todos los concejales son ladrones o corruptos, probablemente les metan un juicio porque no han probado que todos los concejales son corruptos, ¿no? Entonces, deben tener o deben hacer, precautelar mucho las palabras que ustedes utilizan en el lenguaje parlamentario. El lenguaje parlamentario únicamente se utiliza en instituciones públicas o privadas. Por ejemplo, ustedes tienen una empresa, ¿no? Tienen varios socios. Entonces, cuando ustedes quieren o se ponen a analizar en su junta de accionistas qué viene para el futuro para la empresa, van a tener que regirse por parámetros de tiempo. Entonces, cada uno va a tener media hora para conversar, ¿no? Sobre cuáles van a ser las propuestas que tienen. Y ustedes van a tener que esperar ese tiempo para poder comunicar su idea. Y van a tener que respetar el tiempo que tiene la otra persona para comunicar su idea. Las ideas contrarias o las formas de interpretar el derecho son válidas, porque de todas formas, lo que nosotros sabemos, lo que yo sé como gestor cultural, es diferente a lo que sabe la Michelle como activista política, por ejemplo, que fue nuestra anterior panelista, o la que saben ustedes, jóvenes que están creciendo dentro de su quehacer profesional, ¿no es cierto? Entonces, como yo asuma mi realidad, es una realidad válida, porque de todas formas yo estoy interpretando así la vida y les estoy exponiendo, miren, yo creo que esta necesidad de CTC y va a ser válido siempre y cuando no ofenda o no disminuya el acceso a derechos a otra persona. Al igual que ustedes, ¿no? Pueden opinar libremente cualquier teoría que ustedes tengan, aún así sea contraria a la mía, con el respeto debido, yo tendré que escucharlo y una vez escuchado tendré que argumentar si es que me permite el tiempo para poder contrarrestar su idea o su imaginario. ¿Alguna pregunta hasta ese momento? No, todo claro. Sí. Bueno, espero poder haberlo hecho medio conciso. Esto de acá, realmente lo más importante del lenguaje parlamentario es entender cuáles son las reglas del juego con las que conversamos. Las siguientes clases vamos a conversar realmente de comunicación, ¿sí? Porque la comunicación, yo me considero un gestor creativo, entonces al ser un gestor creativo, mi único límite de alguna forma es el derecho, obviamente, y mi creatividad, ¿no? O sea, yo puedo pensar en grande y si es que tengo las herramientas para realizar y materializar esa idea, pues lo haré, ¿no? Entonces va a ser mi límite, mi capacidad y también mi imaginación. Y obviamente no puedo nunca irme en contra de lo establecido, ¿no? De la norma legal. Actualmente, para dar un ejemplo sobre esto, estoy vendiendo semillas de marihuana. Lo interesante de esto es que el año pasado se empezaba a tocar el tema de la despenalización para el consumo terapéutico medicinal del cáñamo o de la cannabis. Y fue interesante porque a lo largo de mi vida yo me he relacionado con personas que consumen, ¿no? La sustancia, y algunos lo hacen de forma recreacional, otros lo hacen de forma terapéutica, otros lo hacen como rituales de sanación, porque me llevo con muchos chamanes o yachaks. Y lo interesante de esto fue que yo ya lo conocía, yo ya había entendido sobre este tema del cáñamo y la cannabis por largo tiempo, porque me interesó, porque lo probé, porque investigué y porque lo viví con mis amigos. Y cuando empezaron a tocar este tema de la despenalización, lo primero que pasó es que hubo grupos de alguna forma conservadores que estaban en contra de eso. Empezaron las protestas a través de estados y demás cosas. Y yo me dije, bueno, voy a hablar de esto de forma académica. Y por suerte, casi en el mismo tiempo,
hubo un taller acerca en la Facultad de Derecho sobre la despenalización del uso del consumo, o sea, de lo que estaban hablando ya en la asamblea, ¿no? Una ex jueza dio el taller y la visión de ella fue la peor visión que pude haber visto en un profesor, ¿no? Lo primero que ella pensó es en la drogadicción. Entonces ella, cuando analizó el tema de la despenalización para el consumo médico y terapéutico del cannabis, lo primero que hizo es acusar a las personas que consumen de ser adictos. Entonces, obviamente, desde ahí ya fue un enfoque criminalizatorio del consumo. Y obviamente eso no fue una propuesta válida para las personas que estábamos queriendo aprender acerca de cómo va a funcionar el derecho o la política pública en esos temas. A continuación, lo que hice yo fue generar conversatorios. Empecé a generar Pablito, talleres, llamé a Pablo, ingenieros, agrónomos, y llamé a diferentes personas para poder comunicar esto de manera profesional, ¿no? Y hemos generado tres talleres. Y lo importante de esto es que a través de diferentes juristas analizamos hasta dónde llega la norma. La norma penaliza un tipo, la comercialización de la sustancia sujeta a fiscalización o la planta con fines de comercialización, en pocas, ¿no? Entonces yo lo que hice es como hacer a través de mis colegas un análisis de la norma y llegar al perímetro de la norma, ¿no? Porque hablar sobre la sustancia no es ilegal y hacerlo de manera profesional mucho menos, ¿no? Entonces, al ser los pioneros en Cuenca en tocar estos temas, de alguna forma fuimos confrontados de manera moral, la gente nos criticó de manera moral, ¿cómo van a tocar esos temas? Lo que ustedes están fomentando es la drogadicción, etc., entre otras cosas. Pero en realidad no, lo que estamos fomentando es que las personas hablen de estos temas de manera participativa, directa y de forma objetiva, por más que a la gente no le guste, porque no es que no le guste a la gente, se trata de que en nuestro derecho tenemos la libertad de hablar de estos temas y ahora tenemos la libertad también de consumir de forma responsable estas cosas. Y si nadie habla sobre esos temas, obviamente no habrá alguna respuesta objetiva o científica en un tiempo largo hasta que la gente decida romper sus tabúes. Discúlpame, Aníbal, ahora sí te escucho. muchas gracias, Pablo. Perdón que te interrumpa, más bien, gracias por los aportes. Tenemos 5 minutos nada más, por lo tanto, solo eso te quería comentar, ¿ya? Continúa, en 5 minutos. Verán, la siguiente clase la siguiente clase van a ser 2 horas, ¿no? O sea, van a ser 2 sesiones en una sola hora, tengo entendido. Entonces, verán, yo quiero dejar esta Perdón, regla. Pablito, tienes 4 horas, 2 horas por cada taller. Ok, El entonces vamos a primero tener es de 9 a 11 y el segundo es de 11:20 a 1. A 12:45, perdón. Y va a ser la siguiente semana, ¿no? No, en 15 días. Si no estoy mal, déjame darte viendo el calendario. Dame un momentito. El sábado 13 de junio serían los 2 próximos talleres contigo, Pablo. Chévere, muchas gracias. Verán, vamos a hacer las siguientes clases cosas prácticas. Hoy día quise empezar con el lenguaje parlamentario porque es lo único que nos podría frenar en algo, ¿no? Por ejemplo, el tema del scratching que comunicaba la Michelle, para mí es un tema muy delicado, porque de alguna forma rompemos con el tema del lenguaje parlamentario con el scratching, porque hay muchos derechos que están en confrontamiento ahí, ¿no? Está el tema de la libertad de expresión, es decir, de los grupos sociales que tienen la libertad de expresar que, por ejemplo, una persona es contraria a sus principios y demás cosas, pero también está la libertad de que no le perjudiquen la moral, ¿no? O sea, la integridad moral de una persona. Entonces, ese derecho de libertad, de la integridad moral, de denunciar, por ejemplo, a una persona como corrupto o qué sé yo, violento o palabras más fuertes como violador y demás cosas, puede tener sanciones legales porque estamos denigrando a una persona, por más que sea verdad, hay instancias judiciales pertinentes que permiten llegar a una sanción correcta que no necesariamente tiene que ver con denigrar la moral de la persona que está cometiendo este crimen. Recordemos también, y escuché una intervención súper chévere, que las personas que están en las cárceles no están en cárceles, sino están en centros de rehabilitación, ¿no? Entonces, una persona que cometió un error tiene derecho a rehabilitarse y ser un ente productivo para la sociedad. Porque si es que nosotros no creyéramos en la rehabilitación, pues necesariamente tendríamos que instaurar la pena de muerte
para poder de alguna forma solventar esto de aquí, ¿no? Porque, Pablo, dígame. una pregunta. Y por ejemplo, existen personas que, por ejemplo, estaban detenidas 4 años, salen 2 meses y vuelven a estar detenidas 5 años más. Entonces, eso no es básicamente una rehabilitación, es una forma de vida que esa persona ha obtenido y que realmente no ha recibido ningún tipo de ayuda. Sí, sí, tienes razón. Mira, yo no puedo defender a ninguna persona, ¿no? Más que a mí mismo y a las personas que me contraten, pero en el ámbito jurídico, más no moral. Entonces, yo te puedo decir ahí es que yo no sé cuáles son las necesidades que tiene esa persona por delinquir, cualquier necesidad que tenga, cualquier persona por delinquir, cualquier hecho que haga, ¿no? El tema está en que el Estado esté en obligación de rehabilitar. Nosotros pagamos o nosotros tenemos un ministerio, por ejemplo, del Interior que se encarga de estas personas, ¿no? Pero ¿qué está haciendo el ministerio para rehabilitarlas socialmente? Esa es la verdadera pregunta. O sea, nosotros no es la culpa del delincuente común que sale a la calle e intenta buscar un empleo y qué sé yo, por lo que tiene antecedentes penales, no consigue, ¿no? Toda la gente le discrimina por haber sido un ex convicto. ¿Qué culpa tiene él de que las mismas situaciones de discriminación le obliguen a él a seguir actuando de tal manera, ¿no? ¿Qué culpa tiene él de que se haya ido a un centro de rehabilitación y en vez de rehabilitarle de manera como sea, ¿no? Que puede ser a través de talleres de carpintería, puede ser a través de la visita de un psicólogo o puede ser cualquier forma. Eso le corresponde a las personas encargadas de hacer esa política pública, de entender cuál es la correspondiente. ¿Qué culpa tiene él de haber llegado a un centro de rehabilitación y no salir rehabilitado? Entonces, para mí la culpa es de las personas que están en esos centros de rehabilitación y que no generan realmente una rehabilitación social. Entonces, si es que un delincuente sale a la calle a seguir delinquiendo, no es culpa del delincuente, sino es culpa del director del centro de rehabilitación que no le rehabilitó. No sé, es una perspectiva personal y tal vez te respondí la pregunta, Samantha, no sé, no te sabría decir. ¿Era Samantha? Bueno, perdón, estoy viendo tu nombre en la pantalla. En fin, temas delicados que tienen que ver con el tema de los derechos de libertad de cada persona, independientemente, como les digo, puede ser subjetivo, puede ser también trastornos, ¿no? Porque ya hay personas que tienen trastornos psicológicos que les hace actuar de manera constante así, pero de todas formas los llamados a precautelar la salud y la integridad de la gente es del Estado. El Estado, nosotros hemos decidido institucionalizarnos a través de un Estado para que el Estado proteja por nuestros servicios básicos, agua, luz, salud, educación, rehabilitación social, entre otras cosas. Si es que el Estado no es garante de eso, pues realmente debemos hacer una revolución social, ¿no? Hacer una revolución e institucionalizar nuevas formas para que esto funcione. Institucionalizar nuevas políticas públicas para que los centros de rehabilitación social sean centros de rehabilitación social y no cunas para delinquir de mejor manera. Tal vez alguien quiera opinar. En fin, verán, entonces para la siguiente semana vamos a hacer un análisis, vamos a hacer una clase más práctica, ¿sí? Entonces vamos a hacer un análisis de lo políticamente correcto. No sé si han escuchado lo que es lo políticamente correcto. ¿Alguien me puede dar una definición de lo que es políticamente correcto? Bueno, a ver, por ahí. No, bueno. Lo políticamente correcto es precisamente lavarse las manos, ¿no? Entre comillas, es lo que estoy haciendo yo. Es tener un discurso, generar un mensaje que de alguna forma confronte con lineamientos ideológicos de otras personas. Eso es lo políticamente correcto. Entonces, lo políticamente correcto es utilizar las y los, ¿no es cierto? En un lenguaje participativo. Si yo quiero ser participativo, mi lenguaje, debo aprender lenguaje de señas, debo utilizar el género participativo y demás cosas para no poder discriminar a alguien. Por ejemplo, el tema, esto también está vinculado con las personas que tienen discapacidad o antes les decían discapacitados o minusválidos o inválidos. Esa evolución del lenguaje de minusválidos, inválidos, a personas con discapacidad tiene una trascendencia
más en la construcción social de cómo se utilizan las palabras para deslegitimar a una persona, ¿no? Entonces, decirle minusválido, obviamente le está coartando muchas cosas, ¿no? Le están diciendo que es menos válido que otras. O sea, ¿y por qué? No sé, yo no creo esa palabra. Pero históricamente, el lenguaje políticamente correcto lo que hace es, o lo políticamente correcto es ver estas cosas que de alguna forma están confrontándose con realidades o con libertades, y lo intentan analizar y lo descomponen para poder tener un lenguaje mucho más participativo y que no discrimine a nadie. Entonces, para poder analizar eso, espero que disfruten mucho del capítulo que les puse, que es un capítulo de South Park, en el cual Jimmy Ballmer, que es una persona con discapacidad, un niño con discapacidad, tiene un periódico, ¿no? Y es interesante porque en South Park agregaron un personaje interesante a la escuela de los niños, que se llama el director PC. El director PC es un director políticamente correcto, ¿no? Entonces, son como estas nuevas tendencias en Estados Unidos, de los nuevos activistas, de utilizar un lenguaje participativo y demás cosas, pero que tiene una finalidad más que realmente resolver un conflicto, tiene una finalidad más de ser popular, ¿no? Entonces, de decir, miren, yo soy participativo, miren, yo voy a las marchas, miren, yo apoyo toda la lucha social, y cuando en realidad lo único que está haciendo es capaz un acto de valor agregado hacia él mismo para conseguir citas, para ser parte de un grupo, para ser aceptado, etc. Pero no realmente están consiguiendo el fin que se intenta comunicar, ¿no? A mí me ha pasado mucho, ¿no? No sé si les pasa a ustedes en sus grupos sociales, pero ha pasado de que hay personas que solo van para tomarse las fotos, ¿no? Pero nunca asistan a las reuniones. Entonces, es algo así como ser políticamente correcto. En fin. También en lo políticamente correcto, no sé si es que alguna vez escucharon el tema Ingrata de Café Tacuba. El tema Ingrata de Café Tacuba es un tema que tiene un lenguaje misógino, entre comillas, ¿no? Entonces, lo que hizo Café Tacuba fue interesante, fue transformar esa letra a algo mucho más participativo, en el cual no se denigre a la imagen de la mujer, sino más bien tengan como un enemigo en común, ¿no? Y en este caso es el Estado patriarcal. Y transformaron esa canción y tienen un discurso más participativo. Entonces, verán, lo que necesito es que vean el capítulo de South Park, analicen los símbolos que están utilizando en South Park. Si son temas sensibles, y como les digo, no espero que piensen que yo estoy a favor de eso, sino más bien lo que quiero es que ustedes analizan por qué en Estados Unidos, que supuestamente es una cuna de la libertad de expresión, estas series se dan a menudo, ¿no? Hay muchas series que tienen este tinte de lenguaje que puede tocar o herir susceptibilidades, pero sin embargo son aceptadas y son premiadas por diferentes instituciones que hablan acerca del cine y el entretenimiento, y a la vez como a su vez, por ejemplo, ellos estudian las tendencias de derechos sociales o las tendencias del desarrollo social de los derechos para burlarse de ello, ¿no? Para generar como estas comicidades y poder interpretar esto de mejor manera. Por otro lado, también está canciones que les puse ahí, ¿no? Y performance y otras formas de comunicar para que lo analicen. Y lo que realmente quisiera es que la próxima semana todos me den una opinión, todas y todos me den una opinión acerca de los símbolos que encontraron, ¿no? Y qué les pareció correcto, qué no les pareció correcto, entre otras cosas. Y también necesito eso también, por favor, para la próxima clase, que cojan revistas y hagan recortes de revistas, ¿sí? Recorten revistas, imágenes que les guste, imágenes que les genere repulsión, y tengan cartulinas y goma, porque vamos a hacer cartelismo político a través de los fanzines. Los fanzines es una herramienta que se ha utilizado desde hace full tiempo y que de alguna forma se popularizó en los anarquistas y en el lenguaje punk. Los punkeros y los anarquistas, como son contrasistema, obviamente a ellos no les gusta irse a las imprentas, ¿no? No les gusta irse a lo establishment o a lo establecido, sino más bien les gusta a ellos ser independientes. Entonces buscaron una forma de imprenta que les permita comunicar sus ideas sin necesidad de estar metidos en el tema del consumismo. Y esta respuesta que encontraron son los fanzines. Entonces los fanzines es como comunicar un mensaje a través del reciclaje, ¿no?
Entonces vamos a hacerlo eso y con eso vamos a terminar nuestra clase, vamos a terminar con un lindo cartel o que manifieste obviamente sus pensamientos, que probablemente vamos a poder llevarlo a alguna manifestación social en la cual sea válido el pensamiento que estamos escribiendo dentro de nuestro mensaje. Eso para concluir el día de hoy, por favor vean, yo sé que es tedioso los deberes, bueno, no les mandé deberes, sino más bien les mandé como cuestiones artísticas, culturales, para que puedan analizar la semiótica y los simbolismos, y creo que con eso terminaríamos la clase. Si alguien tiene una pregunta adicional a esto, lo puedo resolver ahora, o si no, caso contrario, pues muchísimas gracias por su atención, y nos vemos dentro de 15 días. Listo, Pablito. Queremos agradecerte a nombre de todos los participantes. Sin duda nos has podido orientar en este primer momento con muchos elementos que sin duda van a ir a fortalecer con todos los soportes que ya nos manifestaste donde se encuentran.